Los dos hermanos. Un cuento de los hermanos Grimm. Éranse una vez dos hermanos, rico uno, y el otro, pobre. El rico tenía el oficio de orfebre y era hombre de corazón duro. El pobre se ganaba la vida haciendo escobas, y era bueno y honrado. Tenía dos hijos, gemelos y parecidos como dos gotas de agua. Los dos niños iban de cuando en cuando a la casa del rico, donde, algunas veces, comían de las sobras de la mesa. Sucedió que el hermano pobre, hallándose un día en el bosque, donde había ido a coger ramas secas, vio un pájaro todo de oro, y tan hermoso como nunca viera otro semejante. Cogió una piedra y se la tiró, pero solo cayó una pluma, y el animal escapó volando. Recogió el hombre la pluma y la llevó a su hermano, quien dijo: «Es oro puro», y le pagó su precio. Al día siguiente encaramóse el hombre a un abedul, para cortar unas ramas. Y he aquí que del árbol echó a volar el mismo pájaro, y al examinar el hombre el lugar desde donde había levantado el vuelo, encontró un nido, y, en él, un huevo, que era de oro. Recogió el huevo y se lo llevó a su hermano, quien volvió a decir: «Es oro puro», y le pagó su precio. Pero añadió: «Quisiera el pájaro entero». Volvió el pobre al bosque, y vio de nuevo el ave posada en el árbol. La derribó de una pedrada y la llevó a su hermano, quien le pagó por ella un buen montón de oro. «Ahora ya tengo para vivir», pensó el hombre, y se fue a su casa muy satisfecho. El orfebre, que era inteligente y astuto, sabía muy bien qué clase de pájaro era aquel. Llamó a su esposa y le dijo: «Ásame este pájaro de oro, y pon mucho cuidado en no tirar nada, pues quiero comérmelo entero yo solo». El ave no era como las demás, sino de una especie muy maravillosa. Quien comiera su corazón y su hígado encontraría todas las mañanas una moneda de oro debajo de la almohada. La mujer aderezó el pájaro convenientemente y lo ensartó en el asador. Pero he aquí que, mientras estaba al fuego, un momento en que la mujer salió de la cocina para atender a otra faena, entraron los dos hijos del pobre escobero y, poniéndose junto al asador, le dieron unas cuantas vueltas. Y al ver que caían en la sartén dos trocitos del ave, dijo uno: «Nos comeremos estos pedacitos, pues tengo mucha hambre, nadie lo notará». Y se los comieron, uno cada uno. En aquel momento entró el ama, y al ver que mascaban algo, los preguntó: «¿Qué coméis?». «Dos trocitos que cayeron del pájaro», respondieron. «Son el corazón y el hígado». Exclamó espantada la mujer, y para que su marido no los echara de menos y se enfadase, mató a toda prisa un pollo, le arrancó el corazón y el hígado y los metió dentro del pájaro. Cuando ya estuvo preparado el plato, sirviólo al orfebre, el cual se lo merendó entero, sin dejar nada. Pero a la mañana siguiente, al levantar la almohada para buscar la moneda de oro, no apareció nada. Los dos niños, por su parte, ignoraban la suerte que les había caído. Al levantarse por la mañana, oyeron el sonido metálico de algo que caía al suelo, y, al recogerlo, vieron que eran dos monedas de oro. Lleváronlas a su padre, quien exclamó, admirado: «¿Cómo habrá sido eso?». Pero al ver que al día siguiente y todos los sucesivos se repetía el caso, fue a contárselo a su hermano. Inmediatamente comprendió lo ocurrido, y que los niños se habían comido el corazón y el hígado del ave, y como era hombre envidioso y duro de corazón, queriendo vengarse, dijo al padre: «Tus hijos tienen algún pacto con el diablo. No aceptes el oro ni los dejes estar por más tiempo en tu casa, pues el maligno tiene poder sobre ellos y puede acarrear tu propia pérdida». El padre temía al demonio, y, aunque se le partía el corazón, llevó a los gemelos al bosque y los abandonó en él. Los niños vagaban extraviados por el bosque, buscando el camino de su casa, pero no solo no lo hallaron, sino que se perdieron cada vez más. Finalmente, toparon con un cazador, el cual les preguntó: «¿Quiénes sois, pequeños?». «Somos los hijos del pobre escobero», respondieron ellos, y le explicaron a continuación que su padre los había echado de su casa porque todas las mañanas había una moneda de oro debajo de las respectivas almohadas. «Toma», exclamó el cazador, «nada hay en ello de malo, con tal que sepáis conservaros buenos y no os deis a la pereza». El buen hombre, prendado de los niños y no teniendo ninguno propio, se los llevó a su casa, diciéndoles: «Yo seré vuestro padre y os criaré». Y los dos aprendieron el arte de la caza, en tanto que su padre adoptivo iba guardando las monedas de oro que cada uno encontraba al levantarse, por si pudieran necesitarlas algún día. Cuando ya fueron mayores, llevólos un día al bosque y les dijo: «Vais a hacer hoy vuestra prueba de tiro, para que pueda emanciparos y daros el título de cazadores». Encamináronse juntos a la paranza, donde permanecieron largo tiempo al acecho, pero no se presentó ninguna pieza. El cazador levantó la vista al cielo y descubrió una bandada de patos salvajes que volaba en forma de triángulo. Dijo:
pues, a uno de los mozos. Haz caer uno de cada extremo. Hízolo el muchacho, y así pasó su prueba de tiro. Al poco rato acercóse una segunda bandada, que ofrecía la forma de un 2, el cazador mandó al otro que derribase también uno de cada extremo, lo que el chico hizo con igual éxito. Dijo entonces el padre adoptivo: Os declaro emancipados, ya sois maestros cazadores. Internáronse luego los dos hermanos en el bosque y, celebrando consejo, tomaron una resolución. Al sentarse a la mesa para cenar, dijeron a su protector: No tocaremos la comida ni nos llevaremos a la boca el menor bocado, hasta que nos otorguéis la gracia que queremos pediros. ¿De qué se trata, pues?, preguntó él. Y ellos respondieron: Hemos terminado nuestro aprendizaje, ahora tenemos que ver mundo, dadnos permiso para marcharnos. Replicó el viejo, gozoso. Así hablan los bravos cazadores, lo que pedís era también mi deseo. Marchaos, tendréis suerte. Y cenaron y bebieron alegremente. Cuando llegó el día designado para la partida, el padre adoptivo dio a cada uno una buena escopeta y un perro, y todas cuantas monedas de oro quisieron llevarse. Acompañólos luego durante un trecho, y, al despedirlos, les dio todavía un reluciente cuchillo, diciéndoles: Si algún día os separáis, clavad este cuchillo en un árbol en el lugar donde vuestros caminos se separen. De este modo cada uno, cuando regrese, podrá saber cuál ha sido el destino del otro, pues el lado hacia el cual se dirigió, si está muerto, aparecerá lleno de herrumbre, pero mientras viva, la hoja seguirá brillante. Siguieron andando los dos hermanos hasta que llegaron a un bosque, tan grande, que en todo un día no pudieron salir de él. Pasaron, pues, allí la noche, comiéndose luego las provisiones que llevaban en el morral, anduvieron sin dar tampoco con la salida, y, como no les quedara nada que comer, dijo uno: Hemos de cazar algo si no queremos pasar hambre, y, cargando su escopeta, dirigió una mirada a su alrededor. Viendo que pasaba corriendo una vieja liebre, le apuntó el arma, pero el animal gritó: Querido cazador, no acortes mis días. Y a cambio te daré 2 de mis crías, y, saltando entre los matorrales, compareció enseguida con 2 lebratos, pero los animalitos parecían tan contentos y eran tan juguetones, que los cazadores no pudieron resignarse a matarlos. Los guardaron, pues, con ellos, y los 2 lebratos los siguieron dócilmente. Pronto se presentó una zorra, y ellos se dispusieron a cazarla, pero el animal les gritó: Querido cazador, no acortes mis días. Y a cambio te daré 2 de mis crías, y les trajo 2 zorrillos que tampoco los cazadores tuvieron corazón para matar, dejáronlos en compañía de los lebratos, y todos juntos siguieron su camino. Al poco rato salió un lobo de la maleza, y los cazadores le encararon la escopeta, pero el lobo les gritó: Querido cazador, no acortes mis días. Y a cambio te daré 2 de mis crías. Los cazadores reunieron los lobeznos con los demás animalitos y continuaron andando. Hasta que descubrieron un oso que, no sintiendo tampoco deseos de morir, les gritó a su vez: Querido cazador, no acortes mis días. Y a cambio te daré 2 de mis crías. Los 2 osesnos pasaron a aumentar el séquito, formado ya por 8 animales. ¿Quién diríais que vino, al fin? Pues nada menos que un león, agitando la melena. Pero los cazadores, sin intimidarse, le apuntaron con sus armas, y entonces la fiera les dijo también: Querido cazador, no acortes mis días. Y a cambio te daré 2 de mis crías. Y cuando hubo dado sus cachorrillos, resultó que los cazadores tenían 2 leones, 2 osos, 2 lobos, 2 zorras y 2 liebres, todos los cuales lo seguían y servían. Pero, entre tanto, el hambre arreciaba, por lo que dijeron a las zorras: Vamos a ver, vosotras, que sois astutas, procuradnos algo de comer, de esto sabéis bien. Y respondieron ellas: No lejos de aquí hay un pueblo del que hemos sacado más de un pollo, os enseñaremos el camino. Llegaron al pueblo, compraron comida para ellos y para los animales y prosiguieron su ruta. Las zorras conocían al dedillo la región, pues en ella había muchos cortijos con averío, y pudieron guiar a los cazadores. Después de haber errado un tiempo sin poder encontrar ninguna colocación para los 2 juntos, dijeron: Esto no puede continuar, no hay más remedio que separarse. Repartiéronse los animales, de modo que cada uno se quedase un león, un oso, un lobo, una zorra y una liebre, y luego se despidieron, prometiéndose cariño fraternal hasta la muerte, y clavaron en un árbol el cuchillo que les había dado su padre adoptivo. Hecho esto, el uno se encaminó hacia levante, y el otro, hacia poniente. El menor llegó al cabo de poco a una ciudad, toda ella cubierta de crespones negros. Alojóse en una hospedería, y preguntó al dueño si podría admitir también a sus animales. El hostelero los condujo a un establo que tenía un agujero en la pared, por el cual se escurrió la liebre, para volver con una col, y luego la zorra,
que se zampó una gallina, y, a continuación, un gallo. Pero el lobo, el oso y el león, siendo mucho más corpulentos, no pudieron pasar, por lo que el hostelero los condujo a un prado, donde una vaca se hallaba echada sobre la hierba, y de la que ellos dieron cuenta en un santiamén. Ya hartos sus animales, el cazador preguntó al mesonero por qué estaba la ciudad tan enlutada. A lo que respondió el hombre: porque mañana debe morir la única hija de nuestro rey. ¿Está, pues, enferma de muerte?, preguntó el cazador. No, explicó el hostelero, está fresca y sana, y, sin embargo, ha de morir. ¿Cómo se entiende esto?, inquirió el forastero. En las afueras de la ciudad se levanta una alta montaña, en la que tiene su morada un dragón. El monstruo amenaza con devastar todo el país, si todos los años no se le entrega una doncella virgen. Ya han sido sacrificadas todas las de la nación, y solamente queda la hija del rey, por lo cual, irremisiblemente, ha de ser entregada, y ello se verificará mañana. Dijo el joven. ¿Y por qué no matan al dragón? ¡Ay!, respondió el hostelero, muchos caballeros lo intentaron, y todos perdieron la vida en la empresa. El rey ha prometido dar a su hija por esposa y nombrar heredero del reino a quien acabe con el monstruo. El cazador no dijo nada más, pero a la mañana siguiente, llamó a sus animales y emprendió con ellos el ascenso a la montaña del dragón. En la cima se levantaba una pequeña iglesia, en cuyo altar había 3 cálices llenos y la siguiente inscripción: quien se beba el contenido de los cálices, se convertirá en el hombre más fuerte de la tierra y será capaz de manejar la espada que se halla enterrada en el umbral de la puerta. El cazador no bebió, pero salió al exterior y buscó la espada, mas no le fue posible moverla de su sitio. Entró de nuevo en la ermita y apuró el contenido de los vasos, al instante adquirió la fuerza necesaria para levantar el arma e incluso para blandirla con la mayor ligereza. Llegada la hora en que la doncella debía ser entregada al dragón, tomaron el camino de la montaña, para acompañarla, el rey, el mariscal y los cortesanos. La princesa vio desde lejos al cazador en la cumbre y, pensando que era el dragón que la aguardaba, se resistía a subir, pero, al fin, tuvo que resignarse, ya que de otro modo habría sido destruida la ciudad entera. El rey y su séquito regresaron a palacio sumidos en profunda tristeza, únicamente el mariscal hubo de quedarse para presenciar desde lejos lo que ocurriera. Cuando la princesa llegó a la cumbre de la montaña, en vez del dragón se encontró con el joven cazador, el cual le infundió ánimos, diciéndole que estaba allí para salvarla, y la introdujo en la capilla, encerrándola dentro. Poco después llegaba, con gran estrépito, el dragón de 7 cabezas. Al ver al cazador, díjole, sorprendido: ¿qué tienes tú que hacer en esta montaña? A lo cual respondió el mozo: he venido a combatir contigo. Muchos caballeros han dejado aquí la vida, replicó el monstruo, no me será difícil acabar contigo, y púsose a despedir fuego por sus 7 fauces. Aquel fuego hubiera prendido en la hierba seca y ahogado al joven, de no haber acudido, corriendo, sus animales, que apagaron a pisotones el incendio. Entonces el dragón se arrojó contra el cazador, pero éste, blandiendo su espada con tal fuerza que hacía silbar el aire, de un golpe le cercenó 3 cabezas. Con qué furor se irguió la fiera, escupiendo llamas contra su enemigo y aprestándose a aniquilarlo. Pero el otro, de un segundo mandoble, le cortó 3 cabezas más. El monstruo, casi agotado, cayó al suelo, pero, reuniendo sus últimas fuerzas, embistióle aún por 3ª vez, entonces el joven le cortó la cola. Derribado ya el monstruo, llamó el cazador a sus animales, los cuales acabaron de despedazarlo. Terminada la batalla, el cazador abrió la puerta de la iglesia y encontró a la princesa tendida en el suelo sin sentido, debido a la angustia y el espanto que sufriera durante el combate. Sacóla fuera y, cuando volvió en sí y abrió los ojos, mostróle el dragón descuartizado y le explicó que estaba libre y redimida. Alegróse ella sobremanera. Ahora serás mi amadísimo esposo, le dijo, pues mi padre me prometió a aquel que matase al dragón. Y, acto seguido, desatándose su collar de corales, lo repartió entre sus animales para recompensarlos, dando al león el brochecillo de oro. El pañuelo en que estaba bordado su nombre lo entregó al cazador, quien, después de cortar las lenguas de las 7 cabezas del monstruo, las envolvió en él y las puso a buen recaudo. Luego, sintiéndose rendido por el fuego y por la lucha, dijo a la doncella: los dos estamos cansados y agotados, vamos a dormir un rato. Asintió ella, y los dos se tendieron en el suelo, y el cazador dijo al león: tú velarás para que nadie nos sorprenda durante el sueño, y, al instante, se quedaron dormidos. El león se echó junto a ellos para vigilar, pero como él estaba también fatigado de la pelea, llamando al oso le dijo: échate a mi lado, que voy a dormir un rato, si viniere alguien despiértame. Tendióse el oso,
pero, fatigado a su vez, dijo al lobo: «Échate a mi lado, que voy a dormir un rato, si viniere alguien, despiértame». Echóse el lobo, pero como se sentía también cansado, llamó a la zorra y le dijo: «Échate a mi lado, que voy a dormir un rato, si viniere alguien, despiértame». Y la zorra se echó a su vez, pero, rendida igualmente, dijo a la liebre: «Échate a mi lado, que voy a dormir un rato, si viniere alguien, despiértame». Sentóse la liebre, que tampoco podía con su alma y no tenía quien pudiese sustituirla, el caso es que se durmió. Y ya los tenemos a todos dormidos, la princesa, el cazador, el león, el oso, el lobo, la zorra y la liebre, y dormidos como troncos. He aquí que el mariscal, encargado de observar lo que ocurriera desde lejos, al no ver al dragón marcharse con la princesa y notar que en la montaña reinaba una calma absoluta, haciendo de tripas corazón subió a la cumbre. Allí yacía el dragón despedazado y, a poca distancia, la hija del rey con el cazador y los animales, todos durmiendo a pierna suelta. Y como era un hombre malvado e impío, sacando su espada cortó la cabeza al cazador y, sujetando por el brazo a la princesa, la obligó a seguirlo al llano. Al despertar ella se asustó al oír que le decía el mariscal: «Estás en mi poder y tienes que decir que fui yo quien mató al dragón». «No puedo hacer eso», respondió la doncella, «pues lo mataron el cazador y sus animales». Desenvainando entonces la espada, el malvado la amenazó con matarla si no le obedecía, y le exigió que jurase hacerlo. Presentóse luego con ella ante el rey, cuya alegría fue indescriptible al ver viva a su querida hija después de haberla creído destrozada por el monstruo. Dijo el mariscal: «He matado al dragón, he liberado a la princesa y todo el reino, y así, la reclamo por esposa, tal y como prometisteis». Preguntó el rey a la doncella: «¿Es verdad lo que dice?». «Ay, sí», respondió la muchacha, «bien debe de serlo, pero pido que no se celebre la boda hasta dentro de 1 año y 1 día». Confiaba en que durante aquel tiempo recibiría alguna noticia de su cazador. Mientras tanto, los animales seguían durmiendo junto a su amo muerto, hasta que llegó volando un gran abejorro que se posó en la nariz de la liebre, pero ésta lo ahuyentó con la pata sin despertarse. Vino el abejorro por segunda vez, y la liebre volvió a sacudírselo, pero a la tercera, el abejorro le clavó el aguijón en la nariz, y la despertó. No bien se hubo despertado la liebre, corrió a llamar a la zorra, ésta al lobo, el lobo al oso y el oso al león. Y al despertarse el león y ver que la princesa había desaparecido y que su señor estaba muerto, rugiendo pavorosamente, gritó: «¿Quién ha hecho esto?». «Oso, ¿por qué no me llamaste?». Y el oso al lobo: «¿Por qué no me llamaste?». Y el lobo a la zorra: «¿Por qué no me llamaste?». Y la zorra a la liebre: «¿Por qué no me llamaste?». La pobre liebre fue la única que nada pudo responder, y hubo de cargar con la culpa. Todos arremetieron contra ella, pero el animalillo, excusándose, dijo: «No me matéis, yo resucitaré a nuestro amo. Sé una montaña donde crece una hierba, quien la tenga en la boca, queda curado de todas sus enfermedades y heridas. Solo que esta montaña está a 200 horas de aquí». Habló entonces el león: «Debes estar de vuelta dentro de 24 horas con la raíz que dices». Salió la liebre corriendo, y en el plazo fijado compareció de nuevo con su planta milagrosa. El león ajustó la cabeza al tronco del cazador, la liebre le introdujo la raíz en la boca, e inmediatamente todo quedó unido, el corazón empezó a latir y volvió la vida. Despertóse el cazador y se espantó al no ver a la princesa. «Se habrá escapado mientras yo dormía para librarse de mí», pensó. Con las prisas, el león había encajado la cabeza de su señor al revés, pero éste ni siquiera se dio cuenta, absorto en sus tristes pensamientos acerca de la princesa. Solo a mediodía, a la hora de comer, vio que tenía la cabeza vuelta hacia la espalda y preguntó a los animales qué había ocurrido durante su sueño. Explicóle entonces el león que la fatiga los había rendido a todos, y que al despertar lo habían hallado decapitado, la liebre había ido en busca de la raíz salvadora, pero con las prisas, él le había colocado la cabeza al revés, de todos modos, en un momento repararía aquel descuido. Y, cortando de nuevo la cabeza al cazador, se la encajó debidamente, y la liebre terminó la operación con su planta prodigiosa. El cazador empezó a errar tristemente por el mundo, haciendo bailar a sus animales ante las gentes. Sucedió que, exactamente al cabo de 1 año, llegó de nuevo a la misma ciudad donde había salvado a la princesa de las garras del dragón, encontrándose con que toda la población aparecía engalanada con colgaduras de color escarlata. Preguntó al posadero: «¿Qué significa esto? Hace 1 año todo estaba cubierto de negro, ¿por qué hoy estos colores tan vivos?». Y respondió el hombre: «Hoy hace 1 año,
la hija de nuestro rey debía ser entregada al dragón, pero el mariscal luchó con él y lo mató, y mañana debe celebrarse su boda. Por eso visteis entonces la ciudad enlutada, y hoy la veis adornada con alegres colores, en señal de fiesta. A mediodía del señalado para la boda, dijo el cazador al posadero. ¿Me creeréis si os dijese, señor hostelero, que hoy comeré aquí con vos pan de la mesa del rey? Pues apostaría 100 monedas de oro a que no es verdad. Aceptó el cazador la apuesta, y sacó una bolsa con la misma cantidad. Luego, llamando a la liebre, le dijo: Ve, mi querido saltarín, y tráeme pan del que come el rey. El lebrato, siendo el de menor categoría, no pudo pasar el encargo a ninguno de sus compañeros y no tuvo más remedio que encaminarse a palacio. Caramba, pensó, si voy saltando así solito por las calles me darán caza los perros de los carniceros. Y así fue, efectivamente, los perros salieron en su persecución con propósito de hincarle los dientes en el pellejo. Tendríais que haberlo visto brincar. Fue a refugiarse en la garita de un centinela, pasando tan raudo que ni el soldado se dio cuenta. Llegaron los perros dispuestos a pescarlo, pero el centinela no estaba para bromas y empezó a culatazos, con lo que los canes hubieron de escapar aullando y gimiendo. Cuando el lebrato vio que el campo estaba despejado, entró de un salto en el palacio. Fue directamente a donde estaba la princesa, y, sentándose junto a su silla, con la pata le rascó el pie. Gritó ella: «¡Fuera de aquí!», pensando que era su perro. La liebre volvió a rascarle el pie, y ella repitió: «¿Quieres marcharte?». Siempre creída que era el perro. Pero la liebre insistió, rascándole el pie por tercera vez. La princesa bajó entonces la vista y reconoció al animal por su collar. Subiéndoselo al regazo, preguntóle: «Mi querida liebre, ¿qué quieres?». Y respondió la liebre: «Mi amo, el que mató al dragón, está aquí y me envía a pedir pan del que come el rey». Fuera de sí por la alegría, la princesa mandó llamar al panadero y le ordenó traer un pan de los que se servían en la mesa real. Y dijo el lebrato: «Pero el panadero tendrá que venirse conmigo, para que no me persigan los perros». El panadero llevó, pues, el pan hasta la puerta de la hospedería, donde la liebre, enderezándose sobre las patas traseras, cogiólo con las delanteras y fue a entregarlo a su amo. Dijo entonces el cazador: «¿Veis, señor hostelero? Las 100 monedas son mías». Admiróse el buen hombre, y el otro continuó: «Sí, señor hostelero, ya tengo el pan, pero ahora quiero también asado de la mesa del rey». A lo que repuso el dueño de la posada: «Ya me gustaría verlo, sin atreverse, empero, a renovar la apuesta». El cazador, llamando a la zorra, le dijo: «Zorrillo mío, ve a buscarme asado del que come el rey». La zorra conocía mejor los rodeos, y, deslizándose por esquinas y rincones, logró llegar junto a la silla de la princesa sin ser vista de los perros, y le rascó el pie. Miró ella al suelo y, reconociendo a la zorra por el collar, llevósela a su aposento y le preguntó: «Mi querida zorra, ¿qué quieres?». Y respondió la zorra: «Mi señor, el que mató al dragón, está aquí y me envía a pedir asado del que come el rey». La princesa mandó presentarse al cocinero, el cual hubo de preparar un asado como el que servía a la mesa real, y acompañar con él a la zorra hasta la hospedería. Una vez allí, la zorra se hizo cargo de la fuente y, después de ahuyentar con el rabo las moscas que se habían posado en el plato, fue a presentarlo a su amo. «¿Veis, señor hostelero? Ya tenemos pan y carne, ahora es cuestión de procurarse las legumbres que han de acompañarla, tal como la sirven al rey». Y llamando al lobo, le dijo: «Querido lobo, ve a palacio y tráeme legumbres de las que come el rey». Y el lobo se encaminó en línea recta al palacio, pues él a nadie temía. Y al llegar a la habitación de la princesa, tiróle de la falda por detrás, obligándola a volverse. Reconociólo ella por el collar, se lo llevó a su alcoba y le preguntó: «¿Qué quieres, mi querido lobo?». Respondió el lobo: «Mi señor, el que mató al dragón, está aquí y me manda a pedir de las legumbres que come el rey». Entonces la princesa mandó venir al cocinero, el cual tuvo que preparar un plato de legumbres de las que servía a la mesa real, y acompañar al lobo hasta la puerta de la hospedería, donde el animal cogió el plato y lo llevó a su amo. «¿Veis, señor hostelero?», dijo el cazador. «Ya tengo pan, carne y verduras, pero quiero comer también dulces de los que el rey come». Y llamando al oso, díjole: «Querido osito, tú, que te gusta el dulce, ve a buscarme pasteles de los que come el rey». El oso emprendió el trote camino de palacio, y todo el mundo le dejó vía libre, pero al llegar a la guardia quiso éste impedirle el paso, encarándole los fusiles. Irguióse el animal y las emprendió a mojicones,
derribando a todos los soldados, y, sin más preámbulos, no paró hasta llegar a la habitación de la princesa, se colocó a su espalda, dando un ligero gruñido. Volvióse ella a mirar y, reconociendo al oso, lo condujo a su aposento privado y le dijo: «Mi querido oso, ¿qué quieres?». Respondió el oso: «Mi señor, el que mató al dragón, está aquí y me envía a pedir pasteles de los que come el rey». Entonces mandó la princesa que se presentase el pastelero, y le encargó que preparase dulces de los que el rey comía y los llevase, acompañando al oso, hasta la puerta de la hospedería. Una vez allí, el animal, tras haberse comido las grajeas confitadas que habían caído, incorporándose sobre sus patas traseras, cogió la bandeja, y fue a entregarla a su amo. «¿Veis, señor hostelero?», dijo el cazador. «Ya tengo pan, carne, verduras y dulces, pero ahora se me antoja también beber vino del que bebe el rey». Y, llamando al león le dijo: «Querido león, a ti no te viene mal un trago, anda, ve a buscarme vino del que bebe el rey». Salió el león a la calle, toda la gente echó a correr asustada, y, si bien la guardia trató de cerrarle el paso, bastóle con pegar unos rugidos, y el camino le quedó expedito, pues todos huyeron a la desbandada. El león se encaminó a las habitaciones reales y llamó a la puerta golpeando con el rabo. Acudió a abrir la princesa, y casi se cayó del susto, pero al reconocer al león por el broche de oro de su collar, hízole entrar en su aposento y le dijo: «Querido león, ¿qué quieres?». A lo que él respondió: «Mi señor, el que mató al dragón, está aquí y me envía a pedir vino del que bebe el rey». La princesa mandó recado al bodeguero y le dio orden de que entregase al león vino del que se servía en la mesa real. Y dijo el león: «Iré contigo, quiero asegurarme de que el vino que me das es el mejor». Bajó con el hombre a la bodega, y, ya en ella, el bodeguero trató de darle vino corriente, del que bebía la servidumbre, pero la fiera lo detuvo. «Aguarda, antes quiero probarlo». Y sirviéndose media medida, se la echó al coleto. «No», dijo, «no es de este». El bodeguero le dirigió una mirada de reojo, pero, apartándose, se dispuso a darle de otro barril, destinado al mariscal del reino. Dijo el león: «Aguarda, antes quiero probarlo», y, sirviéndose otra media medida, se la bebió. «Este es mejor, pero aún no es el que quiero». Enfadóse el bodeguero, exclamando: «¿Qué demonios entiende de vino este animalucho?». Pero el león le propinó un coscorrón que lo hizo rodar por el suelo. Levantándose, sin volver a chistar, llevó al enviado a una pequeña bodega privada, donde se guardaba el vino del rey, del que nadie bebía sino éste. Sirvióse el león otra media medida y, catándola, exclamó: «Este sí puede que sea del bueno», y mandó al bodeguero que le llenase 6 botellas. Volvieron al piso alto, pero el león, al salir al aire libre, caminaba un tanto vacilante, pues el vino se le había subido a la cabeza, por lo cual el bodeguero tuvo que llevarle las botellas hasta la puerta de la posada. Allí, el león cogió con la boca la cesta y llevóla a su amo. «¿Veis, señor hostelero? Aquí tengo pan, carne, verduras, dulces y vino de los que toma el rey, y ahora voy a darme un banquete con mis animales». Y, tomando asiento, comió y bebió, dando de todo a la liebre, la zorra, el lobo, el oso y el león, y estaba de muy buen humor, pues bien veía que la princesa lo recordaba y quería. Terminada la comida, dijo: «Señor hostelero, he comido y bebido como el mismo rey, ahora me iré a palacio y me casaré con la princesa». Preguntóle el posadero: «¿Cómo es posible, si ya está prometida y hoy mismo se celebra la boda?». El cazador, sacando el pañuelo que le diera la hija del rey en el monte del dragón y en el que había guardado las 7 lenguas del monstruo, replicóle: «Esto que tengo en la mano me ayudará a realizar mi propósito». Mirando el posadero el pañuelo, dijo: «Todo puedo creerlo, pero esto no, y os apuesto mi casa y mi hacienda». El cazador puso encima de la mesa una bolsa que contenía 1000 monedas de oro. «Ahí va mi postura», respondió. En la mesa, el rey había preguntado a su hija: ¿qué querían todos esos animales que vinieron a palacio y se pasearon en él como perico por su casa? Respondióle la princesa: «No puedo decíroslo, pero enviad a buscar al dueño de todos ellos, no os arrepentiréis». El rey mandó a un criado a la posada, con orden de invitar a palacio al forastero. Llegó allí cuando el hostelero acababa de apostar con el cazador, el cual le dijo: «¿Veis, señor hostelero? El rey envía a un criado para invitarme, y, sin embargo, no quiero ir todavía». Y, dirigiéndose al mensajero, le dijo: «Pide en mi nombre al señor rey que me envíe ropas de príncipe, una carroza tirada por 6 caballos y servidores de escolta». Cuando el rey oyó esta respuesta, dijo a su hija: «¿Qué debo hacer?».
Y ella respondió: enviadle lo que os pide, no os arrepentiréis. Y el rey le mandó ropajes reales, una carroza de 6 caballos y gentes de escolta. Al verlos llegar, el cazador dijo: ¿veis, señor hostelero? Ahora vienen a buscarme tal como pedí, y, vistiéndose los reales ropajes y cogiendo el pañuelo con las lenguas del dragón, dirigióse a palacio. Cuando el rey lo vio acercarse, preguntó a la princesa: ¿cómo debo recibirlo? Y contestó ella: salid a su encuentro, no os arrepentiréis. Salió el rey a recibirlo y lo acompañó arriba, seguido de sus animales, luego le ofreció un sitio entre él y su hija, mientras el mariscal, en su calidad de novio, se sentaba al otro lado, sin conocerlo. Trajeron entonces las 7 cabezas del dragón para exhibirlas, y el rey dijo: estas 7 cabezas las cortó el mariscal al dragón, por eso le doy por esposa a mi hija. Levantándose el cazador y abriendo las 7 fauces, dijo: ¿dónde están las 7 lenguas del dragón? Asustóse el mariscal y palideció como la cera, sin saber qué contestar. Al fin dijo, angustiado: los dragones no tienen lengua. Los mentirosos no deberían tenerla, replicó el cazador, pero las del dragón son el trofeo del vencedor, y, desenvolviendo el pañuelo donde guardaba las 7 lenguas, pusólas una por una en la boca a que correspondían y todas encajaban perfectamente. Levantando entonces el pañuelo que tenía bordado el nombre de la hija del rey, mostrólo a ésta preguntándole a quién se lo había dado. Ella respondió: al que mató al dragón. A continuación llamó el cazador a sus animales y, quitándoles a todos el collar, y al león, además, el broche de oro, preguntó a la princesa a quién pertenecía. Respondió ella: el collar y el broche de oro eran míos, y los distribuí entre los animales que ayudaron a vencer al dragón. Dijo entonces el cazador: mientras yo dormía, fatigado del combate, vino el mariscal y me cortó la cabeza. Llevóse luego a la princesa y pretendió haber sido él el matador del monstruo, y que ha mentido, lo pruebo con las lenguas, el pañuelo y el collar. Y explicó cómo sus animales lo habían resucitado por medio de una raíz milagrosa, y cómo durante un año había caminado errante, hasta volver, al fin, a la ciudad, en la que, por las palabras del hostelero, se había informado de la falacia del mariscal. Preguntó entonces el rey a su hija: ¿es cierto que fue este quien mató al dragón? Sí, es cierto, respondió la princesa, y ahora ya puedo revelar el crimen del mariscal, pues ha salido a la luz sin mi intervención, porque él me había obligado a jurar que guardaría silencio. Pero por eso pedí que la boda no se celebrara hasta transcurridos un año y un día. Mandó el rey convocar a 12 consejeros para que juzgasen al mariscal, y lo condenaron a ser descuartizado por 4 bueyes. De este modo se hizo justicia con el malvado, y el rey otorgó la mano de su hija al cazador, al cual nombró lugarteniente del reino. Celebróse la boda con gran regocijo, y el joven rey envió a buscar a su padre verdadero y a su padre adoptivo, y los colmó de riquezas. No se olvidó tampoco del hostelero, lo llamó a su presencia y le dijo: ya veis, señor posadero, cómo me he casado con la princesa. En consecuencia, dueño soy de vuestra casa y hacienda. Sí, es de justicia, respondió el hombre. Pero el joven monarca lo tranquilizó. Más que justicia quiero haceros merced, quedaos con vuestra casa y vuestra hacienda, y, por añadidura, os regalo las 1000 monedas de oro. El joven príncipe y la joven princesa vivían, pues, contentos felices el uno con el otro. El marido salía a menudo de casa, pues esta era su gran afición, y siempre lo acompañaban sus fieles animales. Pero he aquí que en aquellos alrededores había un bosque que, a lo que decían, estaba embrujado y no era fácil salir de él una vez se había entrado. Pero el joven príncipe se moría de ganas de ir a cazar en sus espesuras, y no dejó en paz a su suegro hasta que éste lo autorizó para hacerlo. Dirigióse pues, al bosque, seguido de un numeroso séquito de caballeros, y, al llegar a la linde, viendo una cierva blanca como la nieve, dijo a sus hombres: aguardad aquí mi vuelta, voy a cazar aquella hermosa pieza. Sus seguidores lo esperaron hasta el anochecer, pero él no regresó. Volvieron entonces a palacio y dijeron a la joven reina: vuestro esposo se ha adentrado en el bosque en persecución de una cierva blanca, y no ha regresado, lo cual dejó a la princesa presa de gran inquietud. El príncipe había estado persiguiendo la hermosa cierva, sin poder alcanzarla, cuando pensaba tenerla a tiro, inmediatamente se le aparecía a gran distancia, hasta que, al fin, desapareció del todo. Dándose entonces cuenta de lo mucho que se había internado en la selva, tocó el cuerno, sin recibir respuesta, pues sus seguidores no podían oírlo. Y como cerró la noche, comprendiendo que no podría volver a palacio aquel día, desmontó y encendió una hoguera junto a un árbol, dispuesto a pernoctar en aquel sitio. Estando sentado junto a la hoguera, con sus animales echados a su lado,
parecióle oír una voz humana, miró a su alrededor, pero nada vio. Al poco rato oyó, como viniendo de lo alto del árbol, una especie de gemido, levantó la vista y descubrió en la copa una mujer vieja que repetía continuamente la misma queja. Qué frío tengo. Díjole él. Baja a calentarte, si tienes frío. Pero ella replicó. No, porque tus animales me morderían. No te harán ningún daño, viejecita, dijo él, intentando tranquilizarla, baja. Pero la mujer, que era una bruja, dijo. Te echaré una rama del árbol, pégales con ella en la espalda, y entonces no me causarán daño alguno. Y arrojó una ramita, pero al golpearlos el príncipe con ella, todos quedaron inmóviles, convertidos en piedras. Viéndose la bruja a salvo de los animales, saltó al suelo, tocó, a su vez, al príncipe con una vara y lo transformó, asimismo, en piedra. Echándose entonces a reír, los arrastró a todos hasta un foso, donde había otras muchas piedras semejantes. Al ver que el joven príncipe no regresaba, la inquietud y preocupación de la princesa eran cada día mayores. Sucedió que, por aquellas mismas fechas, el otro hermano, que al separarse emprendiera el camino de Levante, llegó a aquel mismo reino. Había pasado mucho tiempo buscando un empleo, sin poder encontrarlo, y había ido de acá para allá exhibiendo sus animales. Un día se le ocurrió ir a ver el cuchillo que, en el momento de separarse, habían clavado en el tronco de un árbol, deseoso de conocer el destino de su hermano. Al llegar a él, la parte del cuchillo correspondiente a su hermano se hallaba mitad brillante y mitad oxidada. Asustóse, y pensó, a mi hermano debe de haberle ocurrido alguna gran desgracia, pero tal vez me sea posible salvarle aún, ya que la mitad de la hoja sigue brillante. Encaminóse con sus animales hacia poniente, y, al llegar a la puerta de la ciudad, se le presentó el jefe de la guardia y le preguntó si quería que lo anunciase a su esposa. La joven princesa llevaba varios días angustiadísima por su ausencia, temiendo que hubiese muerto en el bosque embrujado. Los soldados lo tomaron por el príncipe, tan grande era su parecido, además, venía acompañado de los mismos animales. El cazador comprendió que lo confundían con su hermano y pensó, lo mejor será que los deje en el engaño, de este modo me será más fácil salvarlo. Y se hizo acompañar por la guardia a palacio, donde fue recibido con grandísima alegría. También la joven princesa lo tomó por su esposo, y, al preguntarle el motivo de su tardanza, respondióle el cazador. Me extravié en el bosque, y hasta hoy no he podido salir de él. A la noche le condujeron al lecho real, pero él puso su espada de doble filo entre él y la joven reina, y aunque ella no comprendió el por qué lo hacía, no se atrevió a preguntárselo. Después de permanecer en palacio 2 o 3 días, habiéndose informado de todo lo relativo al bosque encantado, dijo: tengo que volver a cazar allí. El rey padre y la joven reina trataron de disuadirle, pero él insistió, y, al fin, partió al frente de un numeroso séquito. Al llegar al bosque sucedióle lo que a su hermano. Vio una hermosa cierva blanca y dijo a sus hombres: quedaos aquí hasta que regrese, quiero capturar esta hermosa pieza, y se entró en el bosque, seguido de sus animales. Pero tampoco él pudo alcanzar a la cierva, y penetró tan adentro de la selva, que no tuvo más remedio que quedarse allí a pasar la noche. Cuando hubo encendido la hoguera, oyó que sobre su cabeza alguien gemía. Qué frío tengo. Y, mirando a lo alto, descubrió en la copa a la misma bruja de antes. Díjole: si sientes frío, baja, viejecita, a calentarte. Respondió ella: no, tus animales me morderían. Y él: no te harán ningún daño. Te echaré un bastón, contestó la bruja, pégales con él, y no me harán nada. Al oír el cazador estas palabras, entróle desconfianza de la vieja y le dijo: yo no pego a mis animales. Baja tú, o subiré yo a buscarte. ¿Qué te propones? Exclamó la bruja. Conmigo no podrás. Si no bajas, te derribo de un balazo, le replicó él. Dispara cuanto quieras, no les temo a tus balas. Apuntóle el cazador y disparó, pero la bruja era inmune a las balas de plomo, y no hacía sino reírse y chillar. No me tocarás. Pero el cazador sabía cómo habérselas con ella, arrancóse 3 botones de plata de su chaqueta y cargó con ellos su arma, contra ellos no tenían poder los encantamientos de la bruja, y, así, al primer disparo cayó al suelo con un gran grito. El mozo le puso el pie encima y le dijo: vieja bruja, si no me revelas inmediatamente dónde está mi hermano te cojo con las 2 manos y te echo al fuego. Espantóse ella y, pidiendo gracia, dijo: él y sus animales están en un foso convertidos en piedra. Entonces, el uno la forzó a acompañarlo y, amenazándole, le dijo: viejo mico,
o devuelves la vida a mi hermano y a todos los que aquí yacen, o te arrojo al fuego. Cogió ella una vara, y, al tocar las piedras, resucitaron su hermano con sus animales, además de numerosos mercaderes, artesanos y pastores, todos los cuales le dieron gracias por su liberación y se fueron a sus casas. Los gemelos, al volverse a ver, se abrazaron, con los corazones que rebosaban alegría. Agarrando luego a la bruja, la ataron y la echaron al fuego. Y he aquí que, cuando estuvo consumida, abrióse el bosque espontáneamente, quedando despejado y luminoso, y apareció el palacio a 3 horas de distancia. Encamináronse entonces los 2 hermanos hacia la corte, y por el camino se contaron mutuamente sus aventuras. Al decir el menor que era regente del reino, le contestó el otro: ya me di cuenta, pues cuando llegué a la ciudad y me confundieron contigo, me tributaron honores reales. También la joven reina me tomó por su esposo y me hizo comer a su lado en la mesa y dormir en su cama. Al oír el joven rey estas palabras, en un súbito arrebato de cólera y celos, desenvainó la espada y, de un tajo, cercenó la cabeza de su hermano. Pero, al verlo muerto y bañado en sangre, sintió un fuerte arrepentimiento. Mi hermano me ha salvado, exclamó, y yo, en pago, le he quitado la vida. Y se lamentaba a voz en grito. Acercósele entonces su liebre y se le ofreció para ir en busca de la raíz milagrosa, y, en efecto, pudo traerla aún a tiempo. El muerto volvió a la vida sin que quedasen señales de la herida. Siguieron, pues, su camino, y dijo el menor: tienes un parecido completo conmigo y vistes, como yo, ropas reales, y te siguen los mismos animales que a mí. Entraremos por 2 puertas opuestas y nos presentaremos simultáneamente al rey, viniendo de 2 direcciones contrarias. Separándose, pues, y a un mismo momento, la guardia de una y otra puerta comunicó al rey que el joven príncipe acababa de llegar de la cacería con sus animales. Observó el monarca: esto no es posible, entre una puerta y la otra hay 1 hora de distancia. Pero he aquí que, procediendo de direcciones opuestas, entraron en el patio de palacio los 2 hermanos y se apearon de sus monturas. Dijo entonces el anciano rey a su hija: dime, ¿cuál de los 2 es tu esposo? Son como 2 gotas de agua, y yo no soy capaz de distinguirlos. La princesa quedó de momento perpleja y angustiada, sin saber qué responder, hasta que, acordándose del collar que diera a los animales, vio el broche de oro del león, y exclamó con gran alegría: aquel a quien sigue este león es mi verdadero esposo. Echóse a reír el joven rey, diciendo: sí, este es el verdadero, y todos se sentaron a la mesa y comieron y bebieron contentos y satisfechos. A la noche, cuando el joven rey se fue a la cama, preguntóle su esposa: ¿por qué las noches anteriores pusiste en el lecho, entre los 2, tu espada de doble filo? Creí que querías matarme. Entonces comprendió él hasta qué extremo le había sido leal su hermano.